acá hablando con medio dentro del top 10. Y Leclerc que decidía colocar el blando, hacer algo distinto que realmente le vino muy bien al piloto monegasco, ya que en la largada aprovechó largar del lado limpio y pudo superar por fuera a un Lando Norris que volvió a sufrir el tema de largar de la parte sucia. Verstappen superaba a Russell, a Tsunoda que avanzaba muchas posiciones, y por ahí los que perdían eran, como dijimos, Russell, Norris, Colapinto perdía alguna que otra posición. Pero realmente no hubo caos que tiende a haberlo en esta justamente curva 1. En cuanto a los equipos, tenemos que arrancar con el equipo Alpine, que terminó 19º Gasly, 17º Franco. Ambos largaron con el neumático medio. Gasly paró primero, paró más temprano que el piloto argentino. Tuvo una parada lenta que tardó más de 5 segundos, se trabó la trasera izquierda. Algo que por ahí le pudo haber costado sobre el final. A ver, la realidad es que lo que por ahí más va a traer tela para cortar es la situación de lo que pasó sobre el final con ambos pilotos que se encontraron en pista. Franco tuvo alguna que otra batalla con Stroll, sobreviviendo. El ritmo del Alpine era un desastre. Ambos terminaron una vuelta abajo, pero se dieron el lujo de batallar entre sí. Llegando al final de la carrera, Franco venía presionado por Bortoleto, venía por detrás de Gasly y le pidieron o le dio una orden su ingeniero de que mantenga la posición por detrás de Gasly, que estaba en ese momento en la posición 17. En lo que, a ver, Franco le contestó que ¿por qué? Porque, a ver, era realmente lento. Gasly realmente venía bastante complicado. Franco tenía mejor ritmo, ya que Franco es uno de los últimos en parar. Estiró hasta la vuelta 33 en neumático medio, mientras que Gasly había parado unas 5 vueltas antes. Entonces tenía una diferencia a su favor. Y la verdad es que estaban luchando por la posición 17. Franco desobedeció enseguida las órdenes y lo pasó con una buena maniobra en la curva 1. Hay que ver, obviamente, si esto no le trae problemas más adelante. La realidad es que una situación o una orden rara, ¿no? Sobre todo de mantener al francés por delante como estaban peleando por la última posición. Bueno, eso fue creo lo que por ahí más se puede hablar de Alpine, porque en cuanto al ritmo es un desastre. En ningún momento tuvieron alguna que otra posibilidad de aspirar a los puntos. La verdad es que cada vez que enfocaban algún Alpine lo estaban pasando. Así que bueno, lo que nos dejó por ahí un poquito hablar del equipo francés es esa lucha entre ellos y esa orden por parte de Franco que no la acató y esperemos obviamente no traiga complicaciones de cara al futuro. Fue una maniobra limpia, frenando y tirando muy bien por dentro. Lo aprieta un poquito a Gasly, pero en ningún momento se llegan a tocar ni nada, así que veremos ya cómo continúa la situación. Pero una linda carrera de un Franco que había tenido un fin de semana complicado, pero en cuanto al ritmo fue un muy buen ritmo, buena estrategia, buena gestión de neumático, tratando de estirar el máximo para esperar un safety car, pero no llegó. Y sobre el final, como dijimos, logró superar a Gasly y mantener por detrás a Bortoleto. Hablando del equipo Williams, tenemos a Sainz en la última posición, Alexander Albon 14º. A ver, Carlos Sainz, que había hecho un muy buen sprint, estaba en los puntos, había pasado a Berman después de la largada con una buena vuelta, con una buena maniobra en la curva 15. Pero después quiso hacer lo mismo con Antonelli y en el caso de Antonelli no tenía el coche puesto. Pegó el neumático delantero derecho con el trasero de Antonelli, lo dio vuelta, le arruinó la carrera al italiano, rompió su suspensión y no solo creo que se complicó esta carrera, sino que probablemente le caiga una sanción a Carlos Sainz para el próximo Gran Premio, ya que abandonó en lo que era una maniobra claramente sancionable, así que no me sorprendería que en México tenga penalización de puestos en la grilla de salida. Una lástima para un Carlos Sainz que tenía la posibilidad de terminar en los puntitos y no solo que arruinó su carrera, sino también la de, como dijimos, Antonelli y seguramente le complique el fin de semana que viene. En cuanto a Albon, Albon tuvo una largada en la cual en la curva 12 de la vuelta 1 hizo un trompo, se tira por dentro, entra pasado, por ahí lo llega a rozar a Bortoleto como estaba hablando, no lo alcanzó a partir al medio, pero entró en trompo para evitarlo, apenas se tocaron y de ahí se complicó mucho la carrera de Alexander Albon que había largado con el neumático duro. Bajo el virtual safety car que salió con lo de Antonelli y Sainz, aprovechó para poner el neumático medio y después blando, así que no pudo hacer mucho más que avanzar hasta esa 14ª posición en lo que fue un ritmo que parecía ser bueno, creo, del equipo Williams, que debería haber terminado por lo menos con un coche en los puntos y no pudo ser así, así que una lástima para el equipo de Grosjean, veremos de cara a México. Del equipo de Car no hay mucho que hablar, Hadjar 16º, en la posición 11 Lawson, Hadjar que largó desde la grilla con el neumático duro, después puso el blando, hizo un stint de 28 vueltas para llevarlo hasta la línea de meta en la, 16ª posición, mientras que Liam Lawson terminó un décimo al borde de los puntitos por detrás de Fernando Alonso en una estrategia de un medio blando
pero que no le dio para poder sumar puntos, largó 12º, avanzó una posición, pero también hay que decir que delante de él abandonaron 2 coches, así en cuanto a la estrategia no fue lo ideal para el piloto neozelandés. Aston Martin, Stroll, 12º, avanzó 7 posiciones, lo positivo para Stroll que no se cargó a nadie el día de hoy, mantuvo el coche sobre la pista, no rompió el coche, así que eso ya creo que es un aprobado para Lance Stroll, que de vez en cuando tiene cada una. Lo enfocaron por ahí en una maniobra con Colapinto, que fueron bastante al límite, bastante limpio, lo terminó pasando con un Aston Martin que en cuanto al ritmo se lo vio más cómodo a Stroll y terminó solamente a 5 segundos de su compañero de equipo, largó con el neumático blando. Fue uno de los pocos que largó con el neumático blando. Un muy buen stint hasta la vuelta 29. Puso el medio y fue hasta el final. Lo que fue una estrategia interesante, pero que no pudo lograr que suba hasta los puntitos. Mientras que Fernando Alonso largó décimo, terminó décimo. La verdad es que no hay mucho que analizar de la carrera de Alonso. Ni siquiera lo enfocaron en toda la carrera Fernando Alonso. Terminó a 5 segundos de Berman, 3 por delante de Liam Lawson. En un fin de semana complicado para un Aston Martin que el día de ayer tenía la posibilidad de sumar punto importante. Bueno, se quedó con un solo puntito Fernando Alonso en este fin de semana. En lo que, a ver, largó décimo, terminó décimo, pero abandonaron 2 coches por delante. Así que en cuanto a la estrategia, tampoco fue lo mejor. Hülkenberg, que largó detrás de él, terminó en la 8ª posición. En la largada no tuvo una buena largada y ahí es donde aprovechó, donde se le complicó un poquito más la carrera. Hablando del equipo Haas, Esteban Ocon, que terminó en la 15ª posición, el piloto francés que largó con el neumático duro, hizo un stint final de 32 vueltas con el neumático medio, pero que realmente no le sirvieron para mucho, ¿no? Si bien avanzó 2 posiciones, son, una debido al abandono de Carlos Sainz. El ritmo se complica muchísimo, ¿no? Sobre todo con estos coches cuando clasificas tan atrás. La verdad que se complicó mucho en clasificación. Y de lo que hay que hablar es de Oliverman, que terminó en la 9ª posición. Estaba para terminar un poquito más adelante. La verdad que Oliverman venía batallando con Yuki Tsunoda. Ni bien habían salido los pits, neumático blando contra blando, de casi la misma vuelta, un poquito menos de vuelta de Tsunoda. En lo que se trata de tirar por dentro en la curva 15, Tsunoda sabe que se va a tirar por dentro, frena antes, suelta la sanción antes o frena antes y se mueve hacia el interno cuando ya había decidido tirarse Berman, se va hacia el pasto para evitar chocarlo y entra en trompo en lo que fue una maniobra bastante al límite, creo yo, de Yuki Tsunoda, que bueno, después con eso ya tuvo una carrera tranquila porque Berman cayó detrás de Hülkenberg, que después lo pudo superar, pero obviamente con ese trompo esos neumáticos blandos quedaron bastante dañados y terminó cayendo a la 9ª posición. Se lleva 2 puntitos que, como digo, podrían haber sido una 8ª o 7ª posición porque el ritmo del Haas era muy bueno y sobre todo de Oliverman el día de hoy en este fin de semana. Equipo Kick, Hülkenberg que vuelve a los puntos, Bortoleto desaparecido todo el fin de semana. La verdad que el piloto brasilero estuvo muy complicado en Austin, tanto el viernes como el sábado como el domingo, muy superado por su compañero de equipo. Se había complicado ya en la clasificación al quedar afuera en Quali 1 y poco pudo hacer el día de hoy, largando con el blando, pone el medio y después pone el neumático blando nuevamente, en lo que no había mucho para hacer. Sobre el final superó a Pierre Gasly para terminar en la 18ª posición. Mientras que Hülkenberg largó en la 11ª posición, buena largada del piloto alemán, que después, se dedicó a aprovechar lo que aparecía por delante, ¿no? El tema del contacto entre Antonelli y Sainz, lo aprovechó, también lo que pasó entre Tsunoda y Berman, y se lleva 4 puntitos Hülkenberg, que no lo hacía desde su podio en Silverstone, que no sumaba, se toma revancha un poquito de lo que sucedió el día de ayer en la sprint, así que creo que tiene que estar contento con un Kick que se lo vio más competitivo este fin de semana, en la quali quedó justo al borde de la quali 3, pero el día de hoy compensó, yo creo que mucho más no había para ese Kick, así que muy buena carrera para un Nico Hülkenberg que, como dijimos, superó a su compañero de equipo durante todo el fin de semana. Equipo Mercedes, hay que hablar de Antonelli, que a ver, la verdad que tuvo mala suerte Antonelli porque estaba justo detrás de Russell en pista, estaba 7º y Russell 6º cuando lo chocó Sainz. La verdad es que por ahí nos ponemos a analizar la maniobra. Antonelli podría haber dejado un poquito más espacio, puede ser. Sainz le pegó en la rueda trasera, igual es toda de Sainz. Así que eso le complicó la carrera. Sainz se complicó su carrera y también la de Antonelli. Después remontó hasta la 13ª posición, pero muy complicado el piloto italiano. Seguramente también tuvo daños después de ese impacto. En lo que, como digo, tenía la posibilidad de por ahí terminar en los puntos tranquilamente en esa 7ª posición. Mientras que Russell perdió posición con Piastri en la largada y después no hizo absolutamente nada. Ni siquiera intentaron un undercut o algo con el equipo Mercedes. Llegó a estar a un segundo 3, un segundo 2 de Piastri. En lo que, a ver, Piastri
me parece que tenía un problema de ritmo. Russell y Mercedes no lo aprovecharon. Russell da la sensación de que cuando lucha con Verstappen se convierte en un demonio en que se quiere tirar a toda costa, como vimos en la sprint el día de ayer. Pero con los demás, la verdad que cambia un poquito. Y me sorprende sobre todo el equipo Mercedes, que estaba en momento de hacer un undercut. Incluso lo hablaron en la radio sobre Piastri, se querían cubrir o no. Bueno, le podrían haber hecho un undercut, no lo hicieron. Y ahí directamente, cuando cayó detrás en la largada, perdió esa quinta posición, porque si salía por delante de Piastri en la largada, tranquilamente hubiera terminado por delante, porque el ritmo no había mucha diferencia, pero nada que ver el Mercedes este fin de semana a lo que fue en el Gran Premio de Singapur. Veremos ya en México. Y bueno, desapareció Mercedes, pero apareció Ferrari, ya que tenemos a Hamilton cuarto, tercero a Charles Leclerc, en lo que fue una gran carrera de ambos pilotos. Buen ritmo de un Hamilton que se lo vio más cerca, más cómodo este fin de semana comparado con su compañero de equipo, que si bien terminó a 13 segundos de Leclerc, terminó justo un segundo por delante de Piastri, en lo que sobre el final yo creo sufrió con la gestión de los neumáticos blandos. Alcanzó a terminar por delante de Piastri, lo cual es positivo pensando en el campeonato de constructores, que ya lo vamos a analizar. Pero fue muy bueno, creo yo, una buena largada de Lewis Hamilton, ahí aprovechando, por momentos tratando de atacar, venían en DRS de Lando Norris. Se vio una batalla interesante entre los Ferrari, que cuando Norris lo pasa en el primer stint a Leclerc, batallan entre ellos, tardaron para mí una vuelta en meter a Leclerc a boxes, y eso creo que le hizo perder tiempo, no solo a él sino a Hamilton, pero por momentos parecía que podía ser el primer podio de Hamilton, aunque se quedó al borde. Pero como digo, puntos importantes y una carrera buena para Hamilton, que venía complicado, ¿no? Carrerón y cátedra de Charles Leclerc, que vuelve al podio desde Bélgica, que no lo hacía, si no recuerdo mal. Terminó a 7.4 segundos de Norris, terminó a 13.1 segundos por delante de Hamilton. Pero lo que hizo hoy Leclerc fue un carrerón, cátedra. Lo mandó a la escuela Lando Norris con ese tractor rojo que se llama el SF25. Fenomenal largada con el blando de 3 vueltas. Aprovechó ir por fuera para superar a Lando Norris. Por un momento parecía que se le quería meter a Verstappen. Primer stint legendario, aguantando hasta la vuelta 21-22, que fue donde lo pasó Lando Norris. Pero increíble cómo defendía, cómo cubría la cuerda. Sabía que él no tenía nada que perder. Lando Norris tenía mucho más que perder si había algún que otro incidente, no algún contacto. Una vez que lo pasó, Norris perdió un poco de tiempo, como dijimos, con Hamilton, pero después se dedicó a poner el neumático medio y hacer 34 vueltas hasta el final. Sobre el final parecía que lo iba a aguantar, pero a falta de un par de vueltas, en la vuelta 52 lo pasó Lando Norris. En una batalla limpia entre los dos no pudo aguantar más. La verdad que el ritmo era tremendo, porque en 4 vueltas le sacó 7 segundos y medio, pero creo que es tremendo lo que hizo Leclerc el día de hoy, piloto de la carrera sin dudas, con un Ferrari que también revivió después de lo que vimos el día viernes. Se lo vio más cómodo el día sábado, y el día domingo creo que este tercer y cuarto puesto, si bien seguramente Leclerc debe estar un poquito ahí con la sangre en el ojo de que se le escapó esa segunda posición, creo que no había mucho más para hacer, y obviamente fue clave también para la victoria de Verstappen, porque fue como un escudero, sobre todo en el primer stint, que le permitió a Verstappen hacer esa diferencia, y un resultado muy importante para el campeonato de constructores, sobre todo teniendo en cuenta que Mercedes sumó solo una sexta posición con Russell. Hablando del equipo 61, la verdad que lo de Piastri limitó un poquito los daños porque largó bien. Esa largada superándolo a Russell le permitió terminar quinto, pero yo me esperaba más de Piastri, me esperaba por lo menos que luchara por el podio. La verdad es que terminó un segundo uno de Hamilton. Como digo, Hamilton sobre el final sufrió mucho con los neumáticos, pero en ningún momento estuvo cerca de Lewis Hamilton. Siempre estuvo a 3, 4 segundos. Incluso, como digo, Russell estuvo a punto de meterse en DRS sobre el final del stint. Le preguntaron por la radio qué quería hacer en la estrategia, si quería parar antes, si quería parar después de Russell. La verdad es que él decidió hacerlo antes, y me parece que fue la decisión correcta debido a lo difícil que era adelantar en este circuito. Pero bueno, no le alcanza. Si sigue así no le alcanza, ya que, a ver, ahora se metieron los Ferrari, en Singapur por ahí se meten los Mercedes, estás en las últimas carreras sufriendo detrás de Lando Norris, y lo que estamos viendo es Flash de 2024, como ya lo he dicho varias veces. Esta quinta posición realmente me esperaba un poquito más, por lo menos cuarta o tercera, de un Oscar Piastri, que vimos el ritmo que tenía Norris comparado con el Ferrari. Si bien era difícil adelantar, la verdad que una vez que los pasó le sacó prácticamente 7 segundos y medio. Entonces el ritmo estaba, sufrió mucho con la delantera izquierda, mucha diferencia en clasificación, diferencia en ritmo con su compañero de equipo, así que se tiene que despabilar, tiene que despertarse, porque Verstappen le ha descontado 64 puntos en los últimos 4 fines de semana de grandes premios, y así, si sigue este ritmo, no le alcanza a Piastri para mantener esa diferencia, que no solo perdió con Verstappen, sino que también perdió con su compañero de equipo. Así que
bueno, alarma. Y yo creo que, bueno, lo ha aprovechado Norris. Si bien Norris se complicó, yo creo que en la vuelta 1, cuando es superado por Leclerc, queda completamente perdida ahí su posibilidad de victoria porque el ritmo era muy similar al de Max Verstappen. Pero alargar el lado sucio con neumáticos medios, con un Leclerc que largó con el blando, que no solo lo pasó a él, sino estuvo cerca de atacarlo a Verstappen. Ahí ya se complicó porque en el primer stint Leclerc hizo magia para mantener esos neumáticos blandos tantas vueltas y sobre todo por delante de Norris, ¿no? Intentó, estuvo en DRS, se complicó, lo logró pasar con una buena maniobra, pero después volvió a quedar por detrás de Leclerc cuando Leclerc hizo un undercut, ¿no? Yo creí que sobre el final no sé si iba a llegar, como quedaba la sensación que había sobrecalentado los neumáticos y ya no le iba a aguantar, pero se cayeron un poquito los neumáticos de Leclerc. Él hizo una muy buena maniobra en la vuelta 52 tirándose por dentro a la curva 1. Leclerc le corta por detrás, pero eso después lleva todo lo que pasó de cara a la curva 12, ¿no? Porque ya salen más cerca las S, llegan DRS y lo pasa muy bien en la curva 12. La verdad que una carrera con mucha presión para Lando Norris, que no solo que sufrió otra parada lenta del equipo McLaren, ya que la parada lenta fue de 3.8, donde ahí le costó 1,5 segundos por lo menos en esa diferencia con Leclerc, sino que la de Piastri fue de 2.3. Además, desde prácticamente la vuelta 18, 17 ya tenía 3 strikes Lando Norris por límite de pista y uno más y le caían 5 segundos que obviamente no hubieran afectado yo creo el final de la carrera porque le sacó 7 segundos y medio, estaba cubierto, pero bueno, así al límite fue la carrera de Lando Norris, que él dice que no había mucho más que hacer el día de hoy. Como digo, si pasaba segundo la curva 1 yo creo que era diferente, pero desde ahí ya se complicó la largada para Lando Norris, que quieras o no tiene que estar contento porque estaba para quedar a 10 puntos de Verstappen, quedó a 7, se le acerca a Verstappen pero no tanto, y le termina descontando puntos importantes a Oscar Piastri, que ya vamos a analizar cómo quedó el campeonato de pilotos, donde descontó 8 puntos el día de hoy Norris. En cuanto al equipo Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda séptimo, que la verdad que cuando me fijé en dónde estaba Tsunoda, ya estaba dentro del top 10, había largado desde la 13ª posición. Gran largada, como lo hizo el día de ayer en la sprint. Bueno, Yuki Tsunoda en modo dive bomb en la curva 1, aprovechó para avanzar posiciones, el ritmo del Red Bull era bueno, subió 6 posiciones donde largó, suma puntitos que quieras o no son importantes para Red Bull, porque no solo que Red Bull está metido en la lucha por el tercer puesto del campeonato, sino que se mete por el subcampeonato, que ahora lo vamos a detallar. Así que gran trabajo en Yuki Tsunoda, que tuvo 2 clasificaciones muy complicadas, pero que en la carrera el ritmo dentro de todo era bastante bueno, le permitió avanzar. Séptimo en la sprint, séptimo el día de hoy en la carrera principal y vuelve a sumar puntitos un Yuki, que estos puntitos, quieranse o no, pueden ser clave de cara al resultado a final de temporada para un Yuki que sabemos está muy complicado en cuanto a su futuro, pero que hoy hizo una buena carrera. Analizamos esa maniobra con obviamente lo que pasó entre Berman y él, ¿no? Que estuvo bastante al límite. Aprovechó lo que pasó entre Antonelli y Carlos Sainz y sigue sumando puntitos, así que muy bueno para el japonés. Mientras que Verstappen, absolutamente todo a la perfección. El piloto neerlandés que largó con el neumático medio, paró en la vuelta 32, una vuelta después de lo que lo hizo Lando Norris, y fue hasta el final con el neumático blando. Victoria número 68, cuarta en Austin. Y Verstappen ha descontado 64 puntos en los últimos 4 grandes premios. Después de Zandvoort, Verstappen estaba a 104 puntos de Oscar Piastri, a más de 4 carreras de diferencia. Y hoy queda 40 puntos a falta de 5 grandes premios, que son más de 130 puntos prácticamente. No son 141 puntos en juego, porque tenemos 5 carreras más 12 sprint, así que está todo más abierto que nunca. En este fin de semana le terminó recortando 8 puntos en la sprint, más 15 en la carrera principal, lo que son 23. Descontó casi una carrera y decíamos que iba a necesitar de un DNF de Piastri para meterse en la lucha. Bueno, yo creo que ya hay que contarlo y empezar a ponerlo como un candidato firme, porque está a 40 puntos a falta de 5 grandes premios con 2 sprint, con un coche que yo no creo sea el mejor, pero que se ha acercado mucho al McLaren. Y en cuanto a ritmo de carrera, sigo pensando en que el McLaren está muy parejo, incluso un poquito por delante, dependiendo del circuito, pero Verstappen está marcando la diferencia, ¿no? Sobre todo Norris y Piastri no lo están aprovechando al máximo, porque como vimos en la clasificación, Norris pudo clasificar solo 6 milésimas por delante de Leclerc, y no me digas que ese Ferrari está a la par del McLaren, sino que está aprovechando también la situación del campeonato a su favor. Verstappen no tiene nada que perder, mientras que los de McLaren están realmente muy complicados, están sufriendo muchísimo la presión
Piastri, Norris creo que tiene un poquito menos de presión porque es el perseguidor, pero quieras o no, se ve un poquito reflejado en ambos pilotos de McLaren y Verstappen está ante una posibilidad de lograr la mayor remontada en la historia de la Fórmula 1. Vamos ahora a México, un circuito donde Verstappen es obviamente muy fuerte, donde le ha ido muy bien también a Red Bull. Viene su cuarta victoria en Austin, la tercera de las últimas 4 carreras, con un Red Bull que sigue desarrollando y trabajando a full con ese RB21 enfocado en lo que queda del campeonato, que todavía queda muchísimo. Así que creo que vamos a tener un final de temporada para el infarto en la que ninguno de los tres que están arriba, ni Piastri, ni Norris, ni Verstappen, tienen un mínimo margen de equivocarse, porque cualquier mínimo cero o mínimo error que le cueste puntos puede dejarlo afuera de la lucha. Tremendo, tremendo lo de Max, que gestionó de una manera tremenda, arrancó muy bien, hizo la pole en la sprint el día viernes, ganó la sprint, hizo la pole el día justamente sábado para la carrera principal con un vueltón y lideró todas las vueltas del día de hoy y se llevó justamente su cuarta victoria en Austin, como dijimos, así que gran trabajo del piloto neerlandés que sigue presionando muchísimo. Y justamente hablando del campeonato, Oscar Piastri que solo suma 10 puntos, tenemos a 3.46, Lando Norris que le termina descontando 8, que queda a 14 puntos de justamente Oscar Piastri, a lo que son 2-1-2. Mientras que Verstappen descuenta 25 o suma 25, termina descontando 15 en realidad, pero queda a 40 puntos de Oscar Piastri y está a 26 de Lando Norris, a la diferencia de una carrera del piloto británico, así que se va achicando todo. Y lo que le sirve esto a Verstappen y al equipo Red Bull es que ambos pilotos de McLaren están muy parejos entre 100 puntos, entonces no es como si McLaren puede tomar aún una decisión de decir, bueno, apostamos todo por Oscar Piastri, porque Lando Norris está ahí cerquita y en las últimas carreras está terminando por delante de Oscar Piastri. Entonces lo que tiene a favor Verstappen es que todo el equipo de Red Bull trabaja para él, como siempre ha sido, pero el equipo McLaren tiene que dividir entre sus dos pilotos que además están sufriendo las consecuencias. Sin duda se viene un final de temporada tremendo. George Russell, que ya se aleja muchísimo de Max Verstappen, está muy cortado la diferencia de Verstappen y sobre todo con Leclerc, que se aleja de Lewis Hamilton, que sigue en la sexta posición. Bueno, esto probablemente termine de esta manera: cuarto, quinto, sexto y Antonelli en la séptima posición. Albon octavo, Hülkenberg supera a Hadjar y a Sainz, que Sainz cae en la 11ª posición, sale del top 10. Hülkenberg vuelve a sumar puntitos 41, Hadjar queda en la 10ª posición. Mientras que en el campeonato de constructores tenemos a McLaren que suma 28 puntos, 678. Ya, bueno, como sabemos, salieron campeones en Singapur. Mercedes solo 8 puntos con 341. Ferrari suma 27. Queda a 7 puntos del equipo Mercedes. Pero Red Bull se mete en la lucha por el subcampeonato, porque Red Bull está cuarto a 3 puntos de Ferrari y está a 10 puntos de Mercedes. Es tremendo lo que está haciendo Max Verstappen con Red Bull. Esos puntitos de Tsunoda que dijimos que sumó en la sprint, que sumó acá, pueden ser clave para que el equipo de Milton Keynes pueda llegar a lograr el subcampeonato. Es tremendo lo que está pasando en este final de temporada, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. Williams muy tranquilo en la 5ª posición, gracias a los puntos de la sprint del día de ayer. Sexto Racing Bulls, séptimo Aston Martin que suma un puntito. Kick que le termina descontando, queda a 10 del equipo de Silverstone. El equipo Haas que queda a 11 del equipo Kick y Alpine que sigue sin sumar puntos. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de Estados Unidos. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.